amigos, para continuar con este segundo video sobre los temas de la seguridad en excavaciones y sus intervenciones, sus trabajos, tenemos presente que antes de iniciar trabajos de excavación, mucho antes, tuvieron que haberse tramitado permisos en las alcaldías, en las municipalidades, en los ministerios ambientales, según el país en donde se esté viendo este video. Pero en este caso, aquí en Costa Rica, pues tenemos que lidiar con la municipalidad local y con el lugar donde tenemos que estar, no vamos a trabajar. En este caso, el SETENA. Entonces, hasta que ellos emitan los permisos y las documentaciones, pues no se van a iniciar labores. En sí, las ingenierías lo que hacen es, después de haber obtenido el permiso, tienen que tener ya los planos de ese lote a intervenir, porque se tiene que ver que haya instalaciones subterráneas de sistemas eléctricos o sistemas de drenaje, instalación de tubería de aguas pluviales. Entonces es importante que se tenga presente el plano del lote a intervenir. Entonces sí, ahora la empresa contrata subcontrata una empresa para los trabajos de movimiento de tierra, que son los primeros 45 centímetros de tierra vegetal. Durante y después de este procedimiento, llega una maquinaria y hace las pruebas de suelo, precisamente la fotografía e imagen que aquí pueden tener ustedes y ver de la máquina excavadora, la que produce pozos, va penetrando, va perforando un pozo y extrayendo tierra para ver qué tipo de tierra existe en ese local. Luego, muchachos, ahora continuamos con lo que se va a seguir haciendo en el área administrativa. La ingeniería civil, de salud ocupacional, topógrafos y otras ingenierías que tienen que ver en el tema de preparar el campo, van a estar en constante reunión y van a estar en constante revisión de documentación para el personal. En el caso de la topografía, obviamente, van a estar tomando las medidas del terreno. En el caso de la obra civil, van a continuar haciendo la manifestación y la impresión de planos para avanzar en el proyecto. Y desde luego, en el área de salud ocupacional, en este caso, el ingeniero nombrado en ese proyecto va entonces a tomar en cuenta el IPER, inspección de peligros y evaluación de riesgos en el campo, va a realizar los análisis de riesgo, que es precisamente este documento que vemos en esta lámina educativa, y además de eso, va a implementar los permisos de trabajo. Luego va a hacer lo necesario para que el personal que vaya a estar trabajando, involucrado en los trabajos de excavación, vayan a una capacitación. Y la capacitación se debe de llevar a cabo por una empresa que esté acreditada por OCHAS Training. Entonces, nos queda claro que en oficinas se va a estar moviendo las cosas entre la impresión de documentos legales y la capacitación de personal. Entremos entonces en la importancia de lo que es la capacitación para los trabajadores, el personal que va a estar involucrado en esos trabajos de movimiento de tierra, desde los choferes de vagonetas, los controladores de maquinaria pesada, como pueden ser la excavadora, el bajo y la niveladora, además del resto del personal. Entonces es importante que después de estas capacitaciones, este personal queda autorizado. Entonces cada uno va a aportar un carnet como persona autorizada en trabajos de excavaciones. Los prevencionistas e ingenieros que también estén presentes en dichas capacitaciones vienen a ser personas no solamente autorizadas, sino personal capacitado
y competente para coordinar y supervisar esos trabajos. Entonces ya nos estamos metiendo en la explicación de los términos o terminología en estos trabajos que son muy importantes. Personas autorizadas son aquellas personas que reciben la capacitación y que van a ejecutar el trabajo. Personas competentes son los mandos medios, las jerarquías, que van a estar en supervisión y en análisis del avance de la obra. Esto incluye prevencionistas de salud ocupacional, ingenieros de salud ocupacional, encargados y maestros de obras. Ahora, ¿qué se les debe de enseñar a estas personas en dicha capacitación? Como parte de la capacitación, se les debe demostrar, enseñar que existen las reglamentaciones en la legislación laboral, los artículos exclusivamente, y también que hay normas técnicas. Vamos a dejar un par de ejemplos. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este es el artículo y la normatividad que hay en nuestro país. Puede ser que las normas técnicas y los artículos relacionados con las normas de trabajo varíen de país en país. Pero en este caso tenemos dos normativas de instituciones públicas y privadas. INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Que de hecho voy a dejarles en un momentito este documento donde están las normas técnicas, ¿verdad? Y desde luego la documentación del Ministerio de Trabajo. Aquí lo podemos ver, las normas INTEC, que son del Instituto de Normas Técnicas, y también podemos apreciar la declaración que se hace por medio del Ministerio de Trabajo. Aquí las tenemos. También tenemos un documento importante por parte del Consejo de Salud Ocupacional, que es las medidas de seguridad en excavaciones, que podemos ver acá, que es el Reglamento General de Seguridad conocido por el Consejo de Salud Ocupacional, de cuyo documento gran parte de estos videos están recibiendo información. Bien, empezar ahora en lo que son definiciones, conceptos, terminología. Todo lo que yo aquí utilice por terminología, por conceptos y por descripciones, está tomado del documento que ya les he enseñado, ¿verdad? El documento que el Consejo de Salud Ocupacional editó y autorizó para los trabajos en excavaciones. Muy bien, la terminología, empezamos. Ademado. ¿Qué es el ademado? Es todo el método de soporte de terreno usado en estructuras de concreto, de madera y de acero, colocadas de tal forma que éstas protejan y eviten el colapso de las excavaciones tanto en suelos como en paredes. Exactamente eso es el ademado. En algunos otros lugares le dirán andamiaje o ademiaje, pero este es el término que le da el Consejo de Salud Ocupacional. O además, el ademe en sí significa o representa las piezas, los puntales de acero, madera o de concreto que se utilizan para instalar el ademado. Tablas de madera, pueden también incluir lonas de plástico, sarán o lona geotextil. Todo lo que cubra las áreas para evitar un futuro derrumbe. Bien, entonces nos queda claro esos dos términos. Ademado es todo el estructurado en conjunto y ademe es en sí cada una de las piezas que componen el ademado. Estos deben de recibir constante revisión posterior a un aguacero, movimiento sísmico
o detención de las obras con el tiempo, 2, 3 semanas, una semana que haya sucedido, siempre. ¿Por qué? Porque el suelo va a estar en constante cambio, de modo que ya el sistema del ademado instalado debe de ser chequeado y revisado por un experto en salud ocupacional, preferiblemente un prevencionista acompañado del maestro de obras y del ingeniero civil. Revisarán el sistema de ademado que ha sido instalado y que con el tiempo ha estado en desuso. Talud. Voy a aquí dejar estas imágenes, estas láminas educativas. Un talud es la inclinación de la excavación en el terreno. Acá podemos ver estas imágenes, pertenecen al documento del Consejo de Salud Ocupacional. Entonces tenemos estos dos tipos de taludes. Entonces nos queda claro que es la inclinación, ¿verdad?, en la excavación del terreno. Voy a mencionarles también, muchachos, que muchas de las imágenes que voy a presentar en el transcurso de este video y del siguiente están sujetas a derechos de autor, de modo que yo debo de dejar el logo de la empresa de la que yo estoy tomando las imágenes. En este caso, Mutual Seguridad del Consejo Chileno de la Construcción. Muy bien, continuamos adelante. Veamos ahora los tipos de taludes que se recomiendan en el tipo de caso, el tipo de suelo en el que estemos trabajando. Por ejemplo, tomemos los ángulos en grados de lo que va el talud según el tipo de tierra o el tipo de suelo. Tipo de suelo vegetal, se recomienda ángulos de 45 grados. Luego viene lo que es el tipo de tierra o de suelo rocoso. Este puede ser a 90 grados porque es rocoso. Es importante tomar en cuenta este detalle. Los ángulos, en este caso del talud, se deben a el tipo de terreno, el tipo de suelo, que sería rocoso limoso. Luego venimos con el arenoso, el tipo de suelo arenoso, que es mucho más abierto, como lo pueden ver en estas imágenes. Entonces, por medio de estas tres imágenes, hemos podido conocer el tipo de talud que se debe hacer en las excavaciones. De no ser posible que ninguno de estos sea sostenible, pues entonces recorremos a lo que es el primer sistema de ADM. Entonces ya veríamos, en el caso, por ejemplo, en 90 grados, meteríamos un tipo de ADM como el que vemos en esta imagen. Bien, avancemos con lo que son conceptos. Los conceptos, en este caso, vendríamos ahora con el protección colectiva. ¿Qué son las protecciones colectivas? Bueno, todo el sistema, el conjunto de técnicas que se hayan implementado en el campo, en el área de excavaciones, desde señalización, desde pictogramas, un montón, todo en conjunto. Entonces, la protección colectiva es las barricadas, las áreas señalizadas, las cintas de colores, las áreas donde no debe de meterse el personal y las áreas hasta donde debe llegar la maquinaria. Esas son la protección colectiva. Las protecciones móviles es la individualización, ¿verdad?, de las colectivas. Entonces, llamemos protecciones móviles a las jerseys, a los conos, a los tambos, a las balizas, a las cadenas plásticas en color rojo y amarillo, a las cintas de precaución y de peligro en rojo y amarillo, a la rotulación o pictogramas y todo lo que tenga que ver con material de información que hagan saber a los trabajadores en qué áreas se puede trabajar, qué áreas están restringidas, a los vehículos de campo, qué áreas son las que están restringidas. Entonces usaremos conos, usaremos tambos, usaremos jerseys. Todo esto son protecciones individuales. Y bien, terminamos lo que es las definiciones. Bien, concluí yo este video con la definición de riesgo.
Riesgo. Bueno, voy a presentárselos por medio de esta lámina educativa, donde presenta 5 riesgos potenciales. Riesgo de caídas en zanjas, o sea, caídas a distintos niveles. Riesgo de atrapamiento y quedar atrapado en espacio confinado, ¿verdad? Puede ser que usted esté trabajando dentro de un alcantarillado y un derrumbe se le presente. Pues usted quedó en un espacio confinado. Riesgo de electrocución, puesto que debajo de la tierra y en excavaciones, si no se hace un buen estudio de terreno, es posible que al trabajo con excavaciones ustedes prácticamente choquen con energías vivas. Riesgo de atrapamiento a maquinaria pesada. Puede ser que la maquinaria con la que estamos trabajando tenga puntos ciegos, o sea, los puntos ciegos son las partes donde los espejos retrovisores, ¿verdad? Los 3 espejos retrovisores no permiten ver al movimiento de personal. Y por último y muy importante, que es la seguridad. Espero que haya sido de su agrado y les sirva de educación en estos temas que traté en este segundo video de la seguridad en excavaciones. Continuemos.